pues hace como unos 2 años y medio más o menos. Y yo estaba un día en Berlín, en mi ciudad, y encontré casualmente un libro en la calle, y entonces estaba parada y miré y tenía un código que ponía book crossing, y entonces no sabía muy bien qué era esa cosa y busqué eso en la internet, y allí pues encontré con una nueva forma de intercambiar cosas, ¿no? Pues, quizás contando cuando empecé en Berlín, quizás unos 60 libros o algo así, y todo es un poco de autoayuda, y es muy curioso porque a mí me gusta mucho el book crossing, porque en mi ciudad también existían libros de todas las lenguas y culturas, y empecé a aprender español un poco porque encontré un libro en Berlín sobre el lenguaje corporal. Yo siempre me ha gustado eso, pero era en español, entonces estuve muy incentivada para estudiar el español gracias a este libro de autoayuda. Pues claro, hay mucho, es una ciudad muy multicultural, y lo que pasa es que si tú no estás atento no vas a encontrar ninguno. La gente está como siempre andando así y no ve nada, pero yo estoy en esa organización y encuentro siempre libros en la calle, entonces siempre voy por el Raval porque es donde yo vivo, y además hay mucha actividad en ese barrio, y por eso siempre libero todos los libros en este barrio porque es muy activo.